9 de la mañana, 24 minutos. Hablamos de otros temas de actualidad, hablamos de cultura, pero también hablamos de trabajo, porque la Intendencia de Montevideo presentó días pasados algunas medidas para mejorar la competitividad de la cultura. Para conocer de qué se trata, recibimos a la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, a María Inés Ovaldía, pero no vino sola, vino acompañada. ¿De qué hay que hablar, María Inés? De algunas medidas. Hay que hablar de algunas medidas. Pero mira que hay que hablar de medidas. Ya seguimos de ministra de Economía, así que, por favor, te lo pido. ¿Cuánto me dices? Las estoy ajustando cada vez más. Bueno, vamos a presentarla, es Emilia Díaz, actriz que está formando parte del elenco de Esperando la Carroza de la Comedia Nacional, que también tema que vamos a abordar, no solamente de posterior medidas. a las medidas. Posterior a tomarte las medidas. La Pasa por acá. tragó el personaje, ¡qué suerte! Buenos días, muchas gracias por Bienvenidas a las recibirnos. dos. Gracias. Muchas gracias. Vinimos con Juancho Sarabí, que por razones de mandamos un espacio No, no por podemos... razones de género quedamos todas No, mujeres en la... no, que tenerlo es Bueno, una pero garantía. yo soy Nora. Juancho puede sentarse arriba mío. Ahí está. Así de libidinosa es en Esperando la Carroza, porque hace ese rol y la verdad que se come el escenario. Bueno, una maravilla, ¿no? Una todo, maravilla. todo el elenco, la obra es alucinante. Hace poco vi de nuevo la película. Claro. Antes de este estreno y que se hablara de eso. Sí, sí. Y quedamos en mi casa fascinados, ¿no? Con Es la impresionante. vigencia, las actuaciones. Bueno, y verlo ahora en el teatro. Es de la mano de impresionante el Telecaso. poder que tiene. La verdad que en el marco de este Día del Patrimonio de homenaje a China Zorrilla, la posibilidad de exhibirla en un escenario no tradicional como es el Teatro de Verano. A ver, hace 40, dije 40 años. 50, ¿no? ¿40? ¿50? ¿Dije 50? ¿Dijeron mi edad? Baje el martillo. 40. Y bueno, hablamos de medidas. Hablamos de venidas. Ministra, perdóneme. Que la Comedia Nacional no se presenta en el Teatro de Verano. Vuelve la comedia al Teatro de Verano después de 40 años. Ajá. Corríjame si no está bien. Y la verdad que para nosotros es un alegrón. Porque viene en el marco de hacerle un tributo a China Zorrilla, con esta obra que en un primer momento inclusive ni siquiera fue muy bien recibida. Cuando Jacobo Lasner la estrena, No fue un éxito. crujió la crítica, ¿no? El público no la toleró muy bien, la crítica no le dio la bienvenida, eso se complicó de alguna manera. Pero después con los años fue tomando vida propia, fue creciendo y llegó al cine. Y en ese cine la verdad que las anécdotas que la propia China nos contaba sobre que ella se subía a los taxímetros y el taximetrista le decía, yo hago ravioles. Ella se raviola, yo hago puchero, ella se puchera. ¿Es un sainete? Y eso es sainete. ¿Cómo la calificamos? Yo diría que es un sainete, pero no a la italiana. Yo hablaría más bien de ese espíritu de Discépolo, ¿no? Que es más cruel que el sainete, porque el sainete es más hacia la risa. Y esto es terrible, Es un ¿no? grotesco. Este es un grotesco, Un exactamente. grotesco rioplatense. Exactamente, por eso yo diría que es más discepoliana que italiana. Emilia, eso mismo quería preguntarte, ¿no? Subirte al No saben escenario. lo Ceci Después que está la Emilia. Porque ya estrenaron Lo Ceci acá que por está en la San obra. José, está Petro también, un elenco divino y además ser parte de la comedia, poder volver al Teatro de Verano. ¿Qué significa para una ¿Sabes actriz? que no? Todo lo que estás diciendo ya me emociono. Además estoy mirando imágenes que nunca vi. Bueno, justo ahora hay imágenes está de la la película, película. pero estaba mirando imágenes de lo que fueron las funciones en San José. Y una emoción me embarga, hablando de medidas, es que horrible. Porque es el sueño de la piba, ¿no? Además de convivir con un clima y un elenco de súper profesionales. Ahí estamos de nuevo con Esperando la Carroza. Esto es San José. Volver a encontrarme en escena con amigos que hacía tiempo que no trabajaba, pero bueno, bajo el encuadre de la Comedia Nacional, ¿no? ¿Y cómo es para vos, una actriz independiente de carnaval, llegar ahí? Además, la Comedia Nacional no es changa y tiene, ¿no? Eso también tiene un peso para bien y para mal. Bueno, es una política pública que creo que está marcando una huella y ojalá quede esta huella de hacer dialogar más lo público con lo independiente. No digo lo público con lo privado, digo lo público con lo independiente. Con Bueno, lo eso era lo que independiente, apuntaba lo Calderón, autónomo. ¿no? Me parece que le hace muy bien también a lo independiente tener la posibilidad de estar en lugares tan prestigiosos, poder trabajar en esos espacios donde quizás nunca
nunca hubiera llegado por otro lado, actuar en la Verdi o hacer un Solís, ¿no? Y también permitirle a la comedia volver al teatro de verano, claro, o hacer sus estrenos en otros espacios donde son espacios más habitados, claro, y otros territorios habitados por otro público distinto. Creo que es una política que tiene que ver... Una política cultural. El actor de la comedia, ¿no? Porque también es una convivencia por un tiempo, claro, ¿no? Sí, porque el actor de la comedia llegó hasta ahí todo un camino, ¿no? Y tal vez fusionar con el actor independiente es... Me parece Creo que nos llevamos bien, Juancho. ¿Qué es? No sé. Bueno, Juancho tiene más horas de vuelo en Independiente, Sí, no sé, que en la comedia. Está pelo a pelo Sarabí, ¿no? Es un pichón, Juancho Sarabí, del Teatro Independiente y de hecho, creo que por lo que he comentado... Mira, el otro día tuvimos otra función y recién ahí le digo a Diego Arbelo, che, Diego, ¿cómo viven ustedes que nosotros estemos acá fascinados? Le vinieron ahí a sacudir un poco el avispero. Nos encanta, porque llega un momento, me decía él, que uno necesita empezar a encontrarse con otros códigos. Así que bueno, a mí me gusta pensar que esto personalmente tiene que ver con los efectos de mitigación de la pandemia también, porque el sector independiente fue uno de los más castigados. Los músicos y el sector independiente artístico, teatral también. Entonces se generó esta suerte de política de hermanamiento entre los actores y los directores. Cuando digo actores, obviamente trabajo toda todos la los rubros, familia ¿no? artística, claro, del porque teatro. ahí hay miles de técnicos trabajando. Entonces nos pareció que era una salida a la uruguaya. ¿tá? Ya es una salida a la uruguaya tener un elenco, porque ahora cuando estuvieron en el Festival de Almagro presentando la propuesta de Calderón Constante, Calderón por 3, como le decimos nosotros, que por cierto volvieron al país llenos de invitaciones para Europa, invitaciones hasta pagas, o sea, no invitaciones nos gustaría que vinieran, no, Claro. queremos que vengan. Les armamos, nos hicieron una escenografía en Canarias que ya está esperando al elenco. Qué bueno. Bueno, pero Tuvimos a Calderón acá, previo a toda esa... volviendo a eso, gira. ahí está. Quiero decir, esta suerte de política de hermanamiento es la política del rescate, de cómo podemos salir de situaciones complejas que aplastaron un sector con sus pares. Porque, a ver, lo que le pasa a Juancho Sarabí es así, son mitad de tu vida en el teatro independiente, mitad de tu vida, después concursás, entras a la comedia, qué sé yo. Es decir, ese es el medio artístico nuestro. Ahora, Marinés, creo que hicimos muchas bromas respecto a las medidas, pero son medidas para mitigar efectos de pandemia, algo que en la previa tal vez ya se venía arrastrando un poquito desde el año 2019 o tal vez alguno anterior, pero hay 5 medidas concretas que la Intendencia pretende aplicar. Por ejemplo, no cobrar impuestos a espectáculos de menos de 500.000 pesos. Estamos hablando de música ahí, ¿verdad? Sí, a ver, también en tiempo de pandemia, quizás hasta ustedes recuerden una marcha por 18 de julio claro, de gente de la música. Que terminó en Plaza Cagancha. Exactamente, ¿usted la cubrió? Bueno, ahí la tiene fresquita. Sí, sí. A raíz de justamente, ya se habían empezado a conversar, pero no había una mesa de trabajo. La gente de Uruguay es música, se empezó a reunir con el equipo de la Intendencia, los recibimos a todos, escuchamos los primeros planteos y bueno, sobre la mesa se pusieron una serie de estrategias de soluciones. Finalmente se acordaron 5 medidas, dije 5 y estoy segura que son 5 en esta oportunidad, como no cobrar impuestos a espectáculos realizados por artistas nacionales que recauden hasta 500.000 pesos por espectáculo, que en realidad nos parece que es una manera muy valiosa de fomentar el que recién comienza. Porque todos empezamos alguna vez. Eso es como cuando vamos en el tránsito y de repente aparece un coche escuela y vos decís, mi hijo, doble. y 2 segundos después... Todos pasamos por él. Y 2 segundos después decís, yo pasé por eso. Claro. Todo mi respeto. Y tengo que estar para ayudar. En esto también. Los propios músicos, los propios productores, todos los representantes entienden que ese primer escalón puede ser fundamental. No hay que olvidarse que Mario Benedetti pagó las primeras 5 ediciones de sus libros porque no había quien lo editara. Ese despegue, ese primer escalón, es un escalón muy importante y para eso tiene que haber políticas públicas. Sí, en la escena uruguaya además ahora se mezcló todo, ¿no? Está como la necesidad desenfrenada de ir a todo,
pero también hay de todo para ver. Sí. Grande, chico, internacional, nacional, y eso puede jugar también en contra de los artistas más pequeños o los más incipientes, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque ahora vienen una cantidad de espectáculos internacionales que de repente siempre quisimos ver y recién ahora estamos pudiendo ver. Porque el juego, la baraja económica internacional se dio para ese lado. Porque artistas que venían a la Argentina no pueden venir a la Argentina. O lo que pasó este fin de semana con los fundamentalistas del aire acondicionado, que no pueden actuar en Argentina y vinieron a actuar a Uruguay. Y vino gente desde allá. Efectivamente, y generamos esos espacios y pensamos ahí también hay reducción impositiva para los artistas internacionales. Efectivamente, si son artistas mercosurianos, empezamos a generar esa patria chica o grande del músico. Si es un artista del Mercosur ampliado, porque vieron que Chile está en una situación de ampliación, le pasa lo mismo a Paraguay. Si son artistas del Mercosur ampliado, van a ser considerados artistas nuestros. Y eso les va a permitir, en un 2%, tampoco es una cifra descomunal. Por eso está muy virtuoso este círculo. No es una cifra descomunal para las arcas y es una cifra muy positiva para generar trabajo. ¿Cuándo entiende que pueden resignar la intendencia a nivel de recaudación por este tipo de beneficios en la cultura? Bueno, se verá. Por ahora es el 2% nada más. Nosotros creemos que de cualquier manera el vínculo que eso genera en movilidad de trabajo en distintos rubros, el gastronómico, el hotelero, todo lo que significa el movimiento y la capacidad de movimiento en torno a los espectáculos, todo eso es ganancia. Por eso se apuesta a eso y no se cerró acá. A ver, dos cosas. Estas son medidas que van a la Junta. La Junta tiene que aprobarlas. Esa es una propuesta. ¿Se precisan mayorías especiales? Se precisa mayoría, no especial. Especial se precisa, por ejemplo, para los cambios de los nombres de las calles. Para aprobar un préstamo del BID también. Y, por ejemplo, para aprobar un préstamo del BID lo tenemos clarito, ¿verdad? Ah, muy presente. La población lo tiene clarito. Lo otro que me parece que está buenísimo, sobre todo en este contexto, y el querer expandir y derramar cultura, es esas invitaciones por el Plan ABC también. Sí. Se van a distribuir. ¿Cómo van a llegar esas personas a acceder a ese tipo de invitaciones? Bueno, el tema es que hay espectáculos que por el porte o por el costo de sus entradas no se vendían todos. Y es muy pernicioso que venga un espectáculo y que quede gente, primero para el artista, estar en el escenario y ver butacas vacías o ver lugares que podían haberse aprovechado, no es un estímulo que nosotros queremos fomentar. Claro, todo lo contrario. Pero a la vez, ¿cómo van a quedar esos lugares vacíos? Es el lujo de la miseria si tenemos gente en el Plan ABC que puede llegar a esas entradas. Entonces, la mitad de esas entradas las distribuye la Intendencia entre la gente del Plan ABC y el resto se convierte en una especie de canje por expolio. Si no hay, no hay. El tema es que si hay, no se conviertan en una butaca vacía. Sí, sí, aprovechar esos espacios para... Totalmente. Mismo también para cambiar la ecuación, a veces que te parece que 500 pesos una entrada es mucho y si vas a otro lado, no sé. Esas apreciaciones que a veces tenemos para la cultura, ¿no? Y bueno, viste tremendo espectáculo y decís que la próxima probablemente pagar la entrada no te resulte tan caro, ¿no? Hablando de entradas, quiero pararme en un lugar que tiene que ver con una suerte de primicia que vamos a compartir con ustedes esta mañana porque es una decisión finalmente tomada en el día de ayer. La convocatoria para el próximo sábado para ver por última vez en este año Esperando la Carroza, porque toda la presentación en la Sala Verdi, que fue donde se estrenó Esperando la Carroza, ya está agotada. Que eso era para el 12 de octubre, ¿no? A partir del 12 de octubre. La convocatoria para este sábado es con entrada libre. Buenísimo. La Verdi también. No, la Verdi ya está toda vendida. ¿Y dónde va a ser el Teatro de Verano? Teatro de Verano. El tributo a China Zorrilla en el marco del Día del Patrimonio, así como se accede gratuitamente a lugares que normalmente no se puede acceder. Bueno, el aporte de la Intendencia en tributo a China Zorrilla es poner este elencazo en el Teatro de Verano. Los van a ver con... Y Shakira, sí, Emilia, Shakira. ¿cómo es bueno, esa representación? Con esto que decíamos del desafío de esta obra al límite,
sin exagerar, pero bueno, también que pueda ser vista y disfrutada desde el teatro de verano. Artísticamente, ¿cómo cambian los códigos? Los ensayos en el teatro de verano empiezan hoy, así que te lo puedo responder el viernes. Pero ¿qué medidas venís tomando? Pero me imagino, no, sí, es un escenario para Jimena Márquez, que es la directora y la que hizo la adaptación, que hizo una obra, una dramaturgia exquisita entre el original, dramaturgia propia, personal y la película. Entonces, creo que trabajar sobre ese texto para cualquier actriz, para cualquier actor, es viajar en primera, es así. Y además que te dirija Jimena, que tiene una experiencia vasta, por supuesto, tiene un carácter docente muy importante, es muy delicada para dirigirte, entiende de qué se trata construir un personaje y el tiempo que le lleva a los actores y a las actrices y las etapas donde una puede exigir y apretar clavijas y otras de donde hay que dejar las cosas en remojo. La verdad que Jimena, me encantó trabajar con ella. Yo nunca había trabajado con ella y me encantó. Jimena Vázquez, perdón, que es con quien me enfrento en escena. Hasta Jimena Vázquez, Jimena Márquez. Somos digamos, las tres que tenemos pasadas por el teatro de verano en situación de estrés. Eso es decir, es lindísimo verlas ahora en el teatro de verano. Vamos a verlas por primera vez en comunión, porque siempre las hemos visto, cada una con su banda. Para que Petru, no sé si Petru va a hacer carnaval este año. Sí, Petru ya está fichado, Petrula. También está en el estudio, ¿no? Petru, ¿estás acá? Está ahí del otro lado. ¿Qué hace ahí? Ya tienen que dar poquitos minutos. Sí. Hubo gente que compró entrada para el teatro de verano. ¿Cómo va a pasar? ¿Ya te están llamando? Sí, ya están llamando porque ahora con el anuncio Quédate tranquila. de que va a ser... Déjame cerrarlo el anuncio para que quede bien clarito, porque me escribe Cristian Calache, que es el director del Teatro de Verano. Todo resuelto con Ticantel. Solamente que las entradas con costo se deben retirar en Ticantel. Sin costo, se deben retirar en Ticantel únicamente. ¿Está? Bien. Únicamente en Ticantel, Bien. por supuesto. El que compró la entrada se devuelve el dinero. Por supuesto. El otro día me encontré con una amiga y me dijo, compré 6. No. ¿6? Y sí eran precios populares. Claro. Voy a llevar a toda mi familia. Bueno, qué bueno. O sea, es realmente... yo me imagino así el Día del Patrimonio. Recorro. Y cuando llegan las 6:30, 7 de la tarde... me siento en el teatro de verano. Y les juro que estos actores los despeinan. Nada que agregar. Muchas gracias a las dos. Qué fe que nos tiene. Toda la fe. Toda la fe al Teatro Cerramos Nacional. por aquí la charla. Gracias a Juan Inés Sabelía, que está detrás de cámara. y Emilia Díaz. Queda entonces la invitación hecha para el 1 de octubre en el Teatro de Verano. También le agradecemos a Juan Sarabí, que estaba por ahí atrás de cámaras. Tenemos que ir a la tanda. 9 de la mañana, 42 minutos. Me distrajeron. Le hubiera pedido al nano que pasara por detrás. No, porque me da como una saudade. Tiene prohibido hacer esas cosas en este programa. A mamá Cora que pasara por atrás también. Eso hubiera sido muy lindo. Gracias por el convite. Nos vemos el sábado. Ya volvemos. Hay más arriba gente para compartir con ustedes. Pero va a ser la